Ok. Vamos a esperar unos minutitos a que se vaya conectando más gente y comenzamos. Súper, bienvenidos nuevamente. Daremos inicio al cuarto y el último panel del día de hoy. Este consta de dos presentaciones. Mencionar que ambas expositoras se encuentran representando a su equipo de semilleros de investigación. Presentará ahora Eleanor Vargas y Antonia Alvarez. Invitamos nuevamente a que todos los asistentes vayan dejando sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas en el menú del Zoom que está como abajito. Recordar que estas serán leídas en la ronda de preguntas que será al final del panel. Entonces, comienza el panel Eleonor Vega con su investigación. Ahora puedes ir presentándola. 2 segundos. Ya. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Elinor Vega y yo soy estudiante de tercer año de Psicología en la Universidad del Desarrollo y hoy les voy a presentar este estudio que es el análisis de clases latentes para el bienestar socioemocional de niños, niñas y adolescentes chilenos y que estuvo a cargo de Jorge Varela, Daniel Miranda, Josefina Chuecas, Roy Hidalgo y quien les habla. Bueno, para iniciar me gustaría hablarles primero sobre las variables que se están considerando en este estudio, que son, primero que todo, las habilidades socioemocionales. Estas son un conjunto de competencias intra e interpersonales que facilitan el comportamiento adaptativo y existen diversos modelos que consideran algunas y otras no, y no hay un consenso definitivo, pero de las más conocidas se encuentra el autoconocimiento, la regulación emocional, la resolución de conflictos, entre otras. Ahora bien, desde este estudio se está trabajando con el modelo de covitalidad, que es un modelo específico de habilidades socioemocionales y que considera que estas habilidades socioemocionales deben interactuar en su conjunto y tener un efecto sinérgico para que pueda generar un bienestar en la persona y cuenta con 4 pilares, que son la competencia emocional, el compromiso con la vida, la creencia en uno mismo y la creencia en los demás. En la competencia emocional podemos ver habilidades socioemocionales como la empatía, el autocontrol y la regulación emocional. Por acá en el compromiso con la vida podemos ver la gratitud, el entusiasmo y el optimismo. En la creencia en las demás personas, que tiene que ver más con este aspecto social de las habilidades socioemocionales, está el apoyo familiar, el apoyo de iguales y el apoyo escolar. Y finalmente en la creencia en uno mismo está la autoeficacia, el autoconocimiento y la persistencia. Este modelo cree que al actuar todas estas habilidades socioemocionales en conjunto puede haber un efecto amortiguador de las consecuencias negativas de vivir en situaciones de riesgo y también ayudan a promover la salud mental y un ajuste psicosocial adecuado. Por otro lado, está el acoso escolar, que también es otra variable que se consideró en esta investigación, y esta es la violencia que puede ocurrir entre compañeros en un contexto escolar y las acciones de violencia que tiene el perpetrador de estos actos lo hace de manera constante y puede ser de manera individual o grupal, generando así una posición de asimetría entre el perpetrador y la persona afectada. Esto puede generar consecuencias muy graves en las víctimas, tales como baja autoestima, problemas educativos y académicos, y también sentimientos de tristeza, soledad y ansiedad. Hay ciertos estudios que mencionan que existe una relación entre las habilidades socioemocionales que les mencionaba anteriormente y el acoso escolar, habiendo a mayor nivel de habilidades socioemocionales un menor acoso escolar en los contextos educacionales. Y también se han encontrado correlaciones positivas entre las habilidades socioemocionales y las conductas prosociales y un mejor clima escolar. Finalmente está la satisfacción con la vida, que esta representa la evaluación que puede hacer una persona sobre su calidad de vida, ya sea de forma general o apuntando a aspectos o dominios específicos de esta. Y es sumamente relevante porque se relaciona con el bienestar de las personas y en este caso de los niños, niñas y adolescentes.
También se ha encontrado que las habilidades socioemocionales son una de las variables que más impacta en la satisfacción con la vida y también que se relaciona con el acoso escolar. Ahora, pasando al estudio como tal, los objetivos que estuvieron, bueno, el primero y el objetivo general fue determinar la existencia de perfiles o grupos de niños, niñas y adolescentes a partir de sus niveles de habilidades socioemocionales basadas en el modelo de covitalidad y si es que estos grupos tenían una relación con las variables escolares consideradas que son el acoso escolar y la satisfacción con la vida. Dentro de los objetivos específicos se encuentra agrupar a los niños, niñas y adolescentes a partir de sus niveles de logro de sus habilidades socioemocionales. También evidenciar si existe una relación entre el acoso escolar y los grupos identificados según sus niveles de logro de habilidades socioemocionales. Y también identificar si existe una relación entre la satisfacción con la vida y los grupos identificados según sus habilidades socioemocionales. Dentro de las hipótesis se encuentra que sí se pueden conformar perfiles de estudiantes a partir de sus habilidades socioemocionales, también que en grupos con mayores niveles de habilidades socioemocionales, según el modelo de covitalidad, hay un menor autorreporte de acoso escolar y en grupos con mayores niveles de habilidades socioemocionales hay un mayor autorreporte de satisfacción con la vida. Sobre el método podemos decir que este estudio es cuantitativo y transversal y presenta un diseño no experimental. Los participantes fueron 1.384 estudiantes de entre quinto básico a primero medio, entre 9 a 17 años, y el 52,4% de estos participantes fueron mujeres. Además, para que hubiera más diversidad en la muestra, se consideraron participantes de colegios municipales, de colegios subvencionados y de colegios privados. Por otra parte, los instrumentos utilizados fueron el Covitality Social Emotional Health Survey Secondary para medir las habilidades socioemocionales desde la covitalidad, también el Illinois Bullying Scale para medir el acoso escolar y finalmente el Students Life Satisfaction Scale para medir la satisfacción con la vida. Sobre el procedimiento y análisis de datos podemos decir que la aplicación de los instrumentos se realizó en las aulas de los estudiantes que participaron en este estudio y posteriormente estos datos fueron analizados por medio de un análisis de clases latentes y ANOVAs, utilizando el software R. Sobre las consideraciones éticas podemos decir que este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad del Desarrollo y también las instituciones en las que se fueron a realizar, se fueron a aplicar los instrumentos, aprobaron que se realizara este estudio. Por otra parte, se entregaron consentimientos informados a los padres y a los tutores de los niños, niñas y adolescentes, y también a estos últimos se les entregó asentimientos informados para que supieran los objetivos de esta investigación, se les explicara que tenían la opción de retirarse en cualquier momento de la etapa del estudio y que también al final de todo este proceso se les entregaría un informe genérico con los resultados de la investigación. Bueno, ahora pasando a los resultados, se confirmó que efectivamente se pudieron formar grupos a partir de los niveles de habilidades socioemocionales de los participantes y se conformaron 4 con diferencias significativas. Aquí podemos ver el grupo 1, el 2, el 3 y el 4. Y el grupo 1, que presentó el menor nivel de logro en habilidades socioemocionales, y el grupo 3 el grupo 1 fue el que tuvo menores participantes en este grupo, y el que tuvo una mayor cantidad de participantes fue el 36,7% del grupo 3. Y bueno, los colores también que están en los círculos con los porcentajes representan las líneas que están en el gráfico de la derecha. Y como podemos ver, el grupo número 1, que es el con menor nivel de habilidades socioemocionales, se ve muy dispar entre áreas de habilidades socioemocionales en comparación a los otros grupos que presentan resultados más homogéneos entre sí, como por ejemplo el grupo 2 o el grupo 3. Algo que también llama mucho la atención es que el grupo 1 presenta el nivel más bajo en el compromiso con la vida, y también podemos hacer esto
el contraste con el grupo que tuvo un nivel de logro más alto en habilidades socioemocionales como el grupo 4, que por el contrario tiene el compromiso con la vida como el área con mayor puntaje. Y esto es súper importante tener en cuenta porque el compromiso con la vida, como podemos ver aquí, se relaciona con la gratitud, es decir, el agradecimiento que tenemos con las oportunidades que se nos son brindadas y por nuestro contexto y las oportunidades que tenemos, el entusiasmo y también el optimismo. Por otro lado, tenemos estos gráficos que representan el autorreporte en relación a la variable del acoso escolar. Inicialmente me voy a referir al gráfico de la izquierda, que representa el autorreporte de perpetración de acoso escolar. Podemos ver que el grupo 1, 3 y 4 va descendiendo, es decir, que en los grupos con mayores habilidades socioemocionales se haya un menor autorreporte de perpetración de acoso escolar. Sin embargo, aquí hay una excepción que es que en el grupo 2, en vez de ir bajando, sube la perpetración de acoso escolar en comparación al grupo 1, que tiene menores habilidades socioemocionales. Es decir, el grupo 2, que tiene un nivel un poco más alto, son perpetradores de acoso escolar mucho más que el grupo 1. Por otro lado, en el gráfico de la derecha tenemos el autorreporte de víctima de acoso escolar. Y aquí sí se ve una como tendencia más clara a ir disminuyendo. Es decir, que los grupos que presentan mayores habilidades socioemocionales van a mostrar un autorreporte menor de victimización de acoso escolar. Y aquí se encuentra el último gráfico de autorreporte de participación como atacante o afectado en peleas. Y también se ve que a mayor nivel de habilidades socioemocionales, es decir, en los grupos 4 o 3, por ejemplo, se presenta un autorreporte menor de participación como atacante o afectado en peleas, ya sea físicas o verbales también. Ahora, sobre los resultados de la variable satisfacción con la vida, aquí podemos ver el autorreporte que es sumamente claro y que demuestra que a una mayor satisfacción con la vida hay la, la satisfacción con la vida también aumenta. Es decir, en los grupos con mayores habilidades socioemocionales va a haber una mayor satisfacción con la vida. Es decir, podemos ver que en el acoso escolar, como en la satisfacción con la vida, tiende a haber una tendencia que se relaciona con el grupo. Entonces, para resumir, aquí en el acoso escolar, a mayores habilidades socioemocionales, menos acoso escolar y menos participación, ya sea como víctima o perpetrador, y a mayores habilidades socioemocionales hay una mayor satisfacción con la vida. Y bueno, sobre el acoso escolar está esta excepción en el grupo 2 en el gráfico de la izquierda, que nos llama mucho la atención. Bueno, eh, finalmente se puede concluir que se cumplen las hipótesis planteadas en este estudio, ya que se pudieron conformar grupos de sujetos a partir de su nivel de habilidades socioemocionales. Y también se encontró que el acoso escolar y la satisfacción con la vida son variables que se relacionan con las habilidades socioemocionales en los grupos identificados. Por otra parte, se evidencia que las habilidades socioemocionales, el estudiar las habilidades socioemocionales permite ver que de estos grupos que se forman, existen grupos más vulnerables, es decir, grupos que se encuentran con un mayor riesgo de verse relacionados con situaciones de violencia y también presentan menor satisfacción con la vida, que es sumamente importante para el bienestar, como mencionaba al inicio de esta presentación, por lo que es súper recomendable eh, tomar esta información para poder, por ejemplo, realizar intervenciones más focalizadas en las necesidades específicas que puedan tener los alumnos. Aquí están las referencias y muchísimas gracias por su atención. Súper, muchas gracias, Leonor, por tu presentación. Excelente, muy interesante.
Ahora va a presentar a Antonio Alvarelo. Eso que eso, súper. Para que puedan compartir pantalla. Ahí está. Voy a compartir pantalla. ¿Algún problema? Ah, ok. ¿Nos podría repetir la pregunta si no te escuchamos bien? Ah, sí, ya tienen la presentación para que puedan ir presentando pantalla. Ah, ya sí, claro, claro. Un segundo. Ujú. Súper, ahí se ve. ¿Nos vemos bien? Sí, todo súper bien. Ya. Buenas tardes. Nuestros nombres son, mi compañera se llama Antonia Alvarelos y yo, Fernanda Herrera. Somos ambas estudiantes de pregrado. Yo de segundo año y Antonia de tercer año. Y hoy día les vamos a presentar esta investigación titulada ¿Cómo es la relación humano-animal en Chile en tiempos de pandemia? Los autores son Francisca Cueva y Jorge Varela y ambas somos coautoras. Bueno, el problema de esta investigación se enmarca en la crisis sanitaria asociada al COVID-19, lo cual se caracteriza por ser una situación inesperada y desconocida que alteró las vidas y las dinámicas de las personas en en su cotidiano. Una de las modificaciones es la relación humano-mascota. Por eso toma mayor relevancia durante este periodo, porque se puede tomar como un apoyo emocional frente a la incertidumbre que provocó esta situación y el aislamiento que conllevaba, o como un factor estresante relativo a la preocupación y responsabilidad que conlleva la tenencia de animales de compañía o mascotas. Entonces, por esto se propone analizar dicha relación abordando diversas variables. Tenemos que entender como antecedentes que el COVID-19 es una enfermedad infecciosa que altamente contagiosa. Perdón. Y que la pandemia en sí, como a situación global, tuvo consecuencias psicológicas importantes, como lo fueron la angustia, trastornos de estrés postraumático y un factor estresante para la mayoría de las personas. Entonces, a lo largo de esta investigación se va a entender el apego como una variable que, según la teoría de apego, la relación humano-mascota cumple con todos los criterios como relacionados al apego, que son el mantenimiento e interacción de proximidad, comportamientos de apego emocional, apoyo emocional dado y recibido, y un valor emocional y monetario. La ansiedad es otra variable que se propone estudiar, que se entiende como el conjunto de sensaciones físicas y mentales que son displacenteras y que se manifiestan en situaciones de crisis o pueden ser de manera permanente. Las emociones negativas son otro factor, que son las manifestaciones emocionales desagradables asociadas a malestar o incomodidad. Y por último, se toma el género como una variable que puede afectar dicha relación humano-mascota. Y como antecedentes a nivel estadístico, se tiene que, según la Academia, en el 2019, el 96% de los encuestados consideran a su mascota como un miembro de la familia y el 98% sufre si es que les ocurre algo y el 94% se preocupan de que sus mascotas no sufran estrés. Entonces, esta investigación tiene como pregunta cómo es la relación humano-animal en Chile en tiempos de pandemia. Su objetivo principal es examinar la relación entre apego y ansiedad, considerando las emociones negativas como mediadores y abordando el género como moderador de estas. Y se hipotetiza que el género tiene un papel moderador en la relación entre apego y ansiedad cuando está mediada por los aspectos negativos de los dueños de las mascotas. También quiero comentar que esta es una investigación que está en curso.
Entonces, los resultados y la discusión se sigue como avanzando al respecto. Ahora yéndonos de lleno a la metodología, esto se realizó una muestra no probabilística compuesta por 586 personas que fueron contactadas por medio de el correo de la universidad. Estos fueron personas entre los 18 y los 81 años y fue por medio de un cuestionario digital de SurveyMonkey que mostraré posteriormente, utilizando tres escalas distintas. Primero la escala de afectividad PANAS, aspectos positivos y negativos, la ASTAI, el cuestionario de ansiedad, estado, rasgo, y la escala de relación entre el dueño y su mascota. Como metodología pusimos como criterios de inclusión que, como mencioné previamente, tenían que ser adultos entre los 18 y 81 años de edad, que tuvieran acceso a Internet o a un dispositivo para poder tener acceso a la encuesta misma, y que hayan vivido con al menos una mascota durante tiempos de pandemia. El criterio de inclusión expuesto fue que hayan vivido en Chile durante el confinamiento, debido a que buscábamos que tuviéramos una homogeneidad al momento de hablar de las fases de pandemia y del nivel de ansiedad producido por las medidas de precaución tomadas a nivel país. Ya, nosotros ocupamos el modelo de mediación moderada para realizar el análisis estadístico. Además de incluir las variables dependiente e independiente, ocupa la mediación, que es la M puesta en el gráfico en pantalla, que busca explicar el mecanismo entre las relaciones de la variable X y la Y, incluyendo también la moderación, que es como la interacción de una tercera variable que puede cambiar el efecto de las dos. Nosotros en este proyecto en específico ocupamos el sexo, el género. Importante mencionar que dentro de la encuesta no incluía ningún participante que se considera género binario, por ende al referirnos a género solo nos referimos a mujeres y hombres. Y bueno, este modelo busca identificar si esta mediación se produce de distintas maneras según los diferentes moderadores, que en este caso sería el sexo de los participantes. Estos son los ejemplos de las escalas que mencioné al principio. Si bien es más largo, entiendo que en honor al tiempo y a la presentación para que se haga más amena, puse un par de ejemplos para que puedan ver cómo se dieron las encuestas. Y ahora sí, ya yéndonos a los resultados, obtuvimos que existe una relación entre el apego y la ansiedad, entre la variable independiente y dependiente, que es mediada por los efectos negativos, como también moderada según el género de los dueños de las mascotas. La mediación, como ven en el gráfico, sería las emociones negativas y el género, la moderación. Ya, tenemos este gráfico que divide entre dos líneas, los hombres, que es la línea que está sin punteo, y la mujer, la línea punteada, donde vemos que el género cumple un rol moderador significativamente mayor en hombres que en mujeres, donde a bajo nivel de apego los hombres presentan un bajo nivel de ansiedad, como apego hacia su mascota, en comparación con las mujeres, mientras que a mayores niveles de apego se puede ver que los hombres presentan una mayor ansiedad en relación a las mujeres. También vemos que los hombres tienen una mayor variabilidad en torno a la ansiedad en relación con el apego en comparación con las mujeres, que es más lineal y tiene menos variación. Bueno, llegando a la discusión, entendiendo que esta es una investigación que aún se encuentra en curso, los resultados hasta el momento nos dicen que los aspectos negativos sí median la relación entre el apego hacia la mascota y la ansiedad como rasgo de los dueños, entendiendo la ansiedad como un rasgo que ya presentan los dueños previamente como un rasgo característico de ellos, y se sostiene que el género tiene un rol moderador significativo, y por ende hay diferencias significativas según género en las relaciones humano-animal en Chile durante la pandemia. Y por último tenemos que a más apego hacia la mascota hay en hombres, hay una mayor ansiedad en comparación a las mujeres. Aquí están nuestras referencias y muchas gracias por escuchar nuestra presentación. Eso. Súper, muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, también súper interesante. Ahí les voy a pedir que dejen de compartir pantalla para poder verlas. Vamos a dar espacio a la ronda de preguntas para ambas presentaciones. A ver, ahí les dice, muy interesantes las presentaciones. Sí. Acá, me queda una duda. Ahí está. ¿Por qué al presentar más apego con las mascotas se presenta mayor ansiedad? ¿Por qué creen? Se relaciona mucho que en el tema de la pandemia también existía como este miedo a que al principio en China se pensaba que uno podía transmitir el COVID vía las mascotas.
Entonces también en muchos países se disminuyó la adopción o que como menos personas obtuvieron mascota, adoptaron mascota. Y también existía el miedo, como por ejemplo en adultos mayores, el miedo de que poder padecer el COVID. Y como estaban en los medios de confinamiento, está como con quién voy a dejar mi mascota, qué le puede pasar a mi mascota si yo me enfermo, qué pasa si el día de mañana no estoy presente. Entonces también como tema económico también afectaba mucho, que la gente estaba desempleada, entonces no tenía dinero para pagar los veterinarios, la comida, generando mayores niveles de estrés. No Súper. sé si respondo su pregunta. Ahí vamos. Si Romina te quedó clara ahí la respuesta, Antonia. O si tienes alguna otra duda también. Sí, pone tiene todo sentido. Perfecto. Acá hay otra pregunta para Eleonor. Ahí si puedes prender la camarita. Súper. En el autorreporte, ¿cómo se explica que el grupo 2 sea más perpetradores del acoso escolar que el grupo uno? ¿Cómo se podría entender ese resultado? Perdón, como entre el grupo 2 y el uno. Sí. Ya. Esto es algo que hablamos al estar trabajando con esto y nos llama mucho la atención, pero honestamente no podemos explicarlo solamente con las variables que están presentes. Probablemente hay algún otro aspecto que esté influyendo en esa subida, pero a partir de las variables consideradas en este estudio no se puede determinar, porque incluso en la satisfacción con la vida y el nivel de habilidades socioemocionales, sí hay como esa tendencia a bajar, como bastante homogénea, entonces este gráfico específico de la perpetración de acoso escolar se sale de esa norma. Entonces, es algo que reflexionamos mucho, pero dentro de lo considerado en este estudio no se podría determinar una razón, la verdad. Sería ya teorizar. Y eso ya da paso a realizar quizás algún otro tipo de investigación, considerando Ok. otras variables, etcétera. Gracias por la pregunta. Ujú. Ok, sientes entonces que a través de otra investigación se podría como profundizar un poco en eso. Sí, efectivamente. Súper. Ujú. No sé si queda como clara la respuesta. Vamos a dar unos minutitos también por si hay otras preguntas. Vamos a ir viendo, las ponen haciendo acá en la cajita que está bajito. Acá, algún desafío que nos puedan compartir al momento de desarrollar sus investigaciones. Yo creo que esa pregunta es para ambas. Ahí, si quiere responder primero alguna. Súper. Ahí, Antonia, ¿qué desafíos encontraron? O sea, yo creo que uno de los grandes desafíos, sobre todo en esta temática, es que el confinamiento es un tema más bien muy actual. Entonces, la información, sobre todo en la relación humano-animal, también se puede ver más bien limitada, sabiendo que no hay tantas investigaciones en torno al tema. Entonces, yo creo que es algo muy investigable, que todavía queda mucho como por desarrollar. Creo que ese es como la principal desafío que se puede ver aquí. Que quizás la literatura en la que uno tiende a basarse para hacer este tipo de investigaciones está recién como saliendo ahora, como a 1 o 2 años de la pandemia. Entonces, igual como es como un proceso en curso el poder investigar este tema porque es muy reciente. Ya, claro, súper. Y Eleanor, ¿tú qué desafío puedes encontrar en tu investigación? Yo por mi parte considero que el estar trabajando con tres variables, que serían las habilidades socioemocionales, el acoso escolar y la satisfacción con la vida, porque primero que todo hay que entender las bases teóricas de cada uno y, por ejemplo, las habilidades socioemocionales tienen este agregado de que no es desde cualquier modelo, sino es desde el de covitalidad, entonces hay que entender ese modelo, ver un poco en qué consiste y todo esto con mucha seguridad también. Y también para no confundir o relacionar de formas que no corresponden las variables entre sí. Por ejemplo, pasó que, bueno, de hecho lo mencioné, que hay estudios que hablan sobre la satisfacción con la vida y el acoso escolar también, pero este estudio en concreto no habla sobre estas dos variables entre sí. Entonces, para eso también hay que estar muy clara de que no hay que mezclar un poco como peras con manzanas y eso, y aprender cada variable bien para después poder explicarlas y poder interpretarlas en los gráficos. Yo creo que esa fue la mayor dificultad.
Claro, claro, hoy súper. Muchas gracias también a ustedes como por ir a responder las preguntas, ¿cierto? Eh, Ahí, ponen algo para Antonio y Fernanda. Ya. Una de las comprensiones del apego es una figura a la cual recurrir en momentos de peligro o temor, porque esa figura entrega contención y seguridad. En ese sentido, ¿cómo entienden la relación hombre-animal como relación de apego y qué faltaría un ingrediente importante en las relaciones de apego descritas en la literatura? ¿Cómo lo ven ustedes? Aprovecho de felicitarlas porque es muy interesante la investigación. Em, Creo que igual vemos la relación como humano-animal en términos como de que hay muchos estudios que mencionan que en el fondo tener una mascota, acariciar una mascota, convivir como con perros o gatos en ese sentido, es un factor que sirve como para el manejo de estrés y la liberación de estrés. Entonces, en ese sentido, la mascota como la relación de apego se forja más o menos en ese apoyo emocional que muchas personas como que tienen con sus mascotas. Y creo que también se ejemplifica mucho como más al final de la pandemia, cuando ya como los mitos respecto como a que los animales eran vectores de contagio, o como cuando ya la situación estaba como un poco más establecida y como con menos incertidumbre. También hubo un aumento de adopciones en Chile como al final de la pandemia y hasta ahora, que también se relaciona mucho con que el pasar tiempo en la casa y tener una mascota o un animal de compañía era un factor que daba felicidad y apoyo como en estos confinamientos, con esta situación que... Como también agregar que pensar en pandemia y confinamiento era solo relacionarse con la familia y lo que había como dentro de la casa. Muchas veces esos vínculos de apego significativos como lo son los padres o hermanos o familia directa, estaban como arraigados en mucho estrés, en mucha ansiedad, que eso tampoco era como positivo para uno cuando uno necesita como ese apoyo emocional como indirecto que brinda la mascota finalmente. Como que cumplió y suplió ese como apoyo emocional, lo hizo la mascota en tiempos de estrés. Ok, súper bien. Ahí ponen perfecto. Muchas gracias por sus respuestas. Ok. Vamos a ver, esperando a ver si hay alguna otra pregunta. Vamos revisando el chat. Ahí le ponen felicitaciones a la expositora. Súper buenas las presentaciones y el análisis. Súper. Bueno, para hacerme más preguntas, les agradezco nuevamente, ¿cierto?, por su tiempo, por venir a presentar. También le agradezco a los participantes por hacer las preguntas, ¿cierto?, por estar ahí atentos. Vamos a ir dando por finalizado este último panel del primer día de la feria. Entonces, recordar a todos y a todas que mañana vamos a comenzar nuevamente con el nuevo panel a las 8:30 en un link diferente a los de hoy. Ahí se les va a hacer llegar para que puedan conectarse y continuar con esta súper gran instancia. Así que damos por finalizado el primer día. Muchas gracias a todos por participar y a las presentadoras, ¿cierto?, por su tiempo. Muchas gracias. Y también a la gente que vino e hizo preguntas. Súper. Sí, muchas gracias. Estamos muy agradecidas de estar aquí y de todas sus preguntas. Ojalá le hayamos podido responder todo. Gracias. Súper, muchas gracias. Muchas felicidades. Excelentes presentaciones. Ok.